Buen día, doctora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenos días, profe. Buenos días, doctora. ¿Qué dicen, chicos? Esta semana tienen examen también, ¿no? Sí, doctora. Sí, pero Miércoles todavía. Ya. Vamos a continuar. Habíamos quedado aquí. Ahorita acabo de ver el video. Ay, justo lo he puesto al revés, perdón. Ya. Sí, a ver. Ahora sí se ve, ¿no? sí, profe. Sí, doctora. Eso, vamos a continuar entonces nuestro tema de enfermedades infecciosas. Todavía no habíamos terminado de ver lo que son los agentes patógenos, todavía seguíamos viendo. En este caso estábamos revisando lo último, era lo que son las bacterias, ¿no? Vamos a seguir ahora con lo que son los hongos, ¿no? Los hongos vamos a ver que sí son agentes de tipo eucariontes en comparación con lo que serían las bacterias que son procariontes. Los hongos vamos a ver que son en comparación igual con las bacterias, microorganismos que sí van a tener pared, ¿no? Y la pared va a darle ciertas características que a veces nos van a permitir justamente poderlas identificar. Entre algunos de los elementos que van a tener van a estar, por ejemplo, el betaglucano, que se puede revisar a nivel sanguíneo e indican que hay diseminación justamente fúngica cuando las encontremos, ¿no? O, por ejemplo, si hacemos revisión de la quitina a través de tinciones especiales, ya sea con verde fluorescente o con el blanco de calcofluor, a través de la microscopía de fluorescencia, vamos a ver que nos permite también identificar a nivel de los tejidos su presencia. Aquí les voy a mostrar justamente esta tinción especial de blanco de calcofluor para que ustedes lo puedan ver, que es una técnica obviamente de histopatología para poder justamente identificar este tipo de agentes, ¿no? Ahí vemos justamente las IFAs en este caso. Y también podríamos revisar la presencia de glucoproteínas de tipo manosiladas, que también nos permite identificar la presencia de hongos cuando se encuentran en elevadas cantidades en los tejidos, ¿no? También es relevante mencionar que los hongos pueden llegar a crecer tanto como levaduras redondeadas o como hifas filamentosas como las que hemos visto en esa tinción de blanco calcofluor. Vamos a ver que las hifas generalmente pueden haber incluso de dos tipos, aquellas que tienen septos o segmentadas y aquellas que no son segmentadas o no tienen septos, ¿no? Y bueno, estas no son las únicas formas, obviamente, como les estoy mencionando, podríamos encontrar también las formas de levaduras redondeadas, ¿no? También tenemos los llamados conidios, que son formas asexuadas en espora de lo que serían los hongos, ¿no? Ahora, lo más relevante de los hongos es qué tipo de enfermedades fúngicas pueden desencadenarnos. Unas son las superficiales y otras son las profundas. Lo que me importa es que sepan sobre todo las superficiales. Las superficiales están muy descritas en nuestro libro. Se puede decir básicamente que la mayoría de ellas va a ser denominada justamente tiñas, ¿no? Podemos mencionar la tiña capitis, que se da en el cuero cabelludo, así como tal solamente como tiña en otras partes de la piel. Y tenemos también las onicomicosis famosas en las uñas, sobre todo de lo que son los pies, ¿no? Vamos a ver que son muy frecuentes en nuestro medio. Tenemos también lo que sería el pie de atleta o la tiña de el pie, que también es otra de las que tenemos muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Generalmente la tiña en la parte del cuero cabelludo, como les voy a mostrar aquí en esta imagen, se acompaña además de pérdida justamente de pelo. Puede haber prurito en la zona
Y bueno, hay que descartar también otras patologías, a veces desencadenadas por estrés y que tal vez no son por agentes de tipo fúngicos, ¿no? Aquí vemos la tiña en la piel, ¿no? Y bueno, en esta manito también la infección fúngica de tipo tiña también, ¿no? Suele ser llamada también a veces, si no es tiña, como dermatofitosis. A veces en dermatología se utiliza más ese término. Y generalmente cuando hacemos consulta externa o en la consulta diaria, digamos, de medicina general o medicina familiar, generalmente anotamos como tiña, ¿no? Más en la parte de dermato se utiliza el otro término, ¿no? Aquí vemos los conidios, que les había dicho que son formas asexuadas, y bueno, hay diferentes formas de expresión justamente de los conidios. Estos generalmente pueden ser agentes que se queden, por ejemplo, en las toallas y otras superficies, y a veces nos contagiamos justamente con estos, ¿no? Aquí nuevamente otra tiña que estamos viendo en la parte de la piel, bien circunscrita, ¿no? Y además con descamación. Y tiene que acompañarse generalmente con esto, ¿no? Que es el prurito, el escozor en la zona, ¿no? Generalmente las tiñas o las enfermedades fúngicas superficiales son fáciles de poder resolver. Generalmente en 2 semanas ya tenemos una buena evolución usando antifúngicos, ¿no? El fluconazol y otros. Tenemos también las profundas, estas ya son más difíciles de poder tratar, pueden durar meses, pueden durar años. Y las micosis generalmente profundas desatan inflamación crónica granulomatosa. Es por eso que en algunas situaciones también, antes de que se forme el granuloma, podrían incluso aparecer los llamados abscesos, ¿no? Tenemos enfermedades fúngicas profundas desencadenadas, por ejemplo, por algunos agentes especiales. Entre ellos podríamos mencionar la cándida, la candidiasis, ¿no? Que son enfermedades desencadenadas sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. También podemos mencionar aquellas que desencadenan lo que es abscesos o necrosis, granulomas. Tenemos el aspergillus, por ejemplo, que suele ser uno igual muy frecuente en nuestro medio, pero afecta más a la parte respiratoria, ¿no? Entonces, tal vez de repente en la parte de neumo, ahí lo van a poder tal vez revisar un poco mejor, ¿no? Luego tenemos como enfermedades también llamadas fúngicas oportunistas como tal, es decir, solo afectan más a las personas inmunodeprimidas, la misma candidiasis, la aspergilosis tenemos, pero también mucor, que bueno, en nuestro medio es muy difícil ver pacientes, y la criptococosis, vamos a ver que también puede ser uno de ellos, ¿no? Y también vamos a ver algunos otros que son el Pneumocystis jirovesi y Pneumocystis carini, que es el mismo agente. Cualquiera de los dos términos hace alusión al mismo agente, ¿no? Estos son también de tipo, pero o únicamente oportunistas, ¿no? Y en nuestro medio es importante conocer que los lugares cálidos y húmedos son donde más vamos a encontrar pacientes con hongos, es decir, tendría que yo esperar justamente esto en los pacientes que viven en Santa Cruz, en Pando, en Beni y también en el Chapare, por ejemplo, ¿no? Los que tal vez vayan a hacer alguna rotación en algún hospital, ahí es donde vemos bastantes enfermedades justamente fúngicas, ¿no? Luego también es, bueno, de conocimiento y a veces ponen también las mismas referencias que tenemos en el libro, solo para conocimiento. En Estados Unidos, que es bueno, la descripción generalmente de nuestro libro, hace referencia, por ejemplo, al histoplasma, que va a estar presente sobre todo en Ohio, coccidioides, en el sudeste de Estados Unidos. En nuestro medio, en las áreas cálidas que les he mencionado, sobre todo vamos a tener lo que es las candidiasis, es pan de todos los días, ¿no? Y bueno, a veces reciben también modismos para hacer referencia a las enfermedades fúngicas, ¿no? Vamos a ver que, bueno, las denominan a veces como saballones, en realidad son enfermedades por hongos, ¿no? A veces hay que conocer también la
la jerga, digamos, tal vez de algún lugar en específico cuando vienen los pacientes y te hacen referencia a la presencia de enfermedades fúngicas. Pero por eso hay que revisar, obviamente, el área del tejido afectado. Y bueno, en el caso de la candidiasis, vamos a revisar la candidiasis oral, la candidiasis también esofágica, es decir, son en tejidos obviamente profundos y a veces hay que hacer revisión con no solamente ver la parte visual así a simple vista, sino en el caso de la esofágica hay que hacer endoscopía para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, uno de esos agentes que hemos mencionado, que también puede ser causante de agentes, causante de enfermedades de tipo fúngicas, ¿no? Entonces, en nuestro medio es más la candidiasis que predomina. Ahora vamos a ver otros agentes que seguro ya lo han visto en la parte de parasitosis, que son los protozoos, ¿no? También, igual que los hongos, vamos a ver que son eucariontes, móviles y unicelulares. Ahora, lo que me interesa es que sepan, por ejemplo, algunos de ellos. En nuestro medio, lo que más revisamos, por ejemplo, es toxoplasma en la parte de ginecología, en mujeres, sobre todo, obviamente, embarazadas. Vamos a ver que la toxoplasmosis se puede adquirir a través de lo que son ovoquistes, ¿no? Vamos a ver de carnes generalmente que no hayan sido bien cocidas, pero también aquellas personas que, por ejemplo, hayan estado en contacto con heces, por ejemplo, fecales de los gatos y que esas heces justamente tengan los ovoquistes, ¿no? Y tal vez hayan contaminado algún alimento y eso haya sido ingerido. En la parte ginecológica es donde más revisamos la parte de la toxoplasmosis, ¿no? Desencadenada por el toxoplasma justamente gondii. Luego otro que tenemos mucho en la consulta diaria es la tricomoniasis. Es transmitida generalmente por el acto sexual, ¿no? O los fluidos de una persona que esté contaminada. Y este agente generalmente vamos a ver que puede desencadenar el flujo anormal, abundante, que suele ser a veces de color medio amarillento, verdoso, ¿no? La tricomoniasis vamos a ver que afecta más también a lo que son las mujeres, entonces tal vez de repente en la parte de ginecología sí o sí la van a revisar en alguno de los pacientes, ¿no? Como están viendo la imagen, ahí estamos viendo justamente la tricomona de tipo vaginalis, que suele presentar justamente los llamados flagelos, ¿no? Esa es una de sus características. Luego también podría afectar a los hombres, igual que a las mujeres, pero en la parte obviamente de la uretra vamos a ver la inflamación, puede haber igual la secreción y bueno, esto también a veces se puede llegar a evidenciar, sobre todo los tratamientos deben cubrir a las parejas, porque si no vuelven a contagiarse o pueden contagiar a otras parejas sexuales que tengan, ¿no? Otra que tenemos, por ejemplo, es sobre todo en niños, ¿no? Vamos a ver algunos de los protozoos, la entanueva histolítica, Giardia lamblia, ¿no? Esta imagen de aquí es de una Giardia. Existen dos formas, obviamente, de expresión de este protozoo, uno que es la forma móvil, la otra que es inmóvil, ¿no? Esta que estamos viendo con igual lo que son flagelos son los famosos trofozoitos, tienen una forma de una carita, ¿no? Y los quistes van a ser como unos huevitos que tengan como 4 ojitos, ¿no? Van a ser las formas inmóviles, pero son las formas justamente infecciosas que se deben ingerir. Y bueno, puede darse por consumir alimentos que estén contaminados o agua contaminada, ¿no? Generalmente las diarreas que desencadena la giardia son con un olor muy característico, muy fuerte, ¿no? Entonces, seguramente ustedes van a poder percatarse cuando ya tengan enfrente al pacientito o al paciente también adulto que tenga y se haya contagiado con la giardiasis, ¿no? Es un olor sumamente fuerte. Y a veces, bueno, los papás también llevan las heces fecales de los niños
para poder a veces también ayudar en el proceso del diagnóstico, ¿no? Y bueno, en áreas cálidas, como también otra vez el Chapare, generalmente es donde podemos ver mucho lo que es la malaria y la leishmania. Tenemos, por ejemplo, la malaria desencadenada por el Plasmodium. Sabemos que hay varios tipos de Plasmodium, vivax, oval, etcétera. Vamos a ver que estos agentes generalmente pueden utilizar los eritrocitos o los glóbulos rojos para poder realizar el proceso de la diseminación y lo que sería la replicación. La leishmaniasis, vamos a ver, está desencadenada por la leishmania y bueno, estas en comparación con el Plasmodium, vamos a ver que usan los macrófagos para poder realizar el proceso de la replicación y también el proceso de la diseminación, ¿no? Entonces, de repente, tal vez les van a preguntar, en nuestro caso tenemos malaria, tenemos también lo que son las tricomoniasis, y en niños, como les digo, la yardiasis, y en embarazadas o mujeres que estén haciendo controles prenatales, el toxoplasma gondii, vamos a ver que es uno de los agentes que siempre debemos revisar, ¿no? Aparte de otros, obviamente, VIH y otras cosas que siempre revisamos en la consulta, ¿no? Tenemos también otros que son los otros agentes patógenos, que son los helmintos, ¿no? Esto de aquí no presten atención, es donde he quedado con otro grupo por si acaso, ¿no? Solo se llaman así, ¿no? Helmintos. Son igual microorganismos multicelulares, también son denominados gusanos, y van a tener un ciclo vital completo, ¿no? Son bien diferenciados y pueden hacer multiplicaciones asexuadas, ¿no? Vamos a ver que hay tres formas, obviamente, de clasificarlas o decir que hay tres grupos importantes de los llamados helmintos, que son, por ejemplo, los nemátodos. Entre ellos, por ejemplo, podemos mencionar justamente el Ascaris lumbricoides, el mayor representante, pero también podríamos mencionar el Strongyloides stercoralis, tenemos también, por ejemplo, la Wuchereria bancrofti, la Trichinella spiralis, por ejemplo, ¿no? Que son agentes que en nuestro medio sí podemos encontrar pacientes, ¿no? Entonces, sobre todo con Ascaris lumbricoide, filariasis sí tenemos, ¿no? Y alguno que otro con Trichinella. Luego tenemos los céstodos, que son también denominados tenias, y estos van a tener como característica la presencia en su estructura, ¿no? Lo que son los llamados proglótides, que a veces son expulsados a través de las heces del paciente, que van a presentar este tipo de parasitosis, ¿no? Generalmente, en este caso de este tipo de agentes, van a ser justamente contagiados a través del consumo de carnes que estén contaminadas, ¿no? Y esto nos lleva a adquirir justamente la asteniasis. Las carnes generalmente estar infectadas con lo que van a ser pequeñas larvas, huevos, por ejemplo, y esto obviamente a la larga, algunos de sus procesos de crecimiento van a terminarse en el interior del huésped, ¿no? Y bueno, entre los ejemplos podríamos mencionar, por ejemplo, que tenemos la Taenia solium, saginata, ¿no? Y aquellos que, por ejemplo, se encuentran en forma de larva, tenemos el equinococo granuloso, que causan los quistes hidatídicos. Alguna vez sí hemos tenido casos tanto en pediatría como en la parte de los adultos, ¿no? Y algo muy frecuente en Bolivia es la cisticercosis, ¿no? Sobre todo cuando hacemos tomografías, ustedes van a encontrar a nivel cerebral, ¿no? Aunque pueden afectarse varios órganos, es el lugar frecuente donde los encontramos, ¿no? En nuestro medio es frecuente porque, bueno, consumimos bastante de las carnes y a veces son mal revisadas, mal procesadas y ya están contaminadas y, bueno, un ente regulador así que haga una buena verificación de presencia de parásitos no hay, ¿no? Entonces, por eso que es frecuente
tener, por ejemplo, cisticercosis a nivel del sistema nervioso central. Luego tenemos también las lombrices o tremátodos, y estos también son llamados platelmintos, ¿no? Estos vamos a ver que pueden ser con ventosas que se adhieran a nuestro cuerpo humano, y entre los mayores representantes tenemos la fasciola hepática y la fasciola pulmonar, y también podremos mencionar la eschistosomiasis, ¿no? Aquí, por ejemplo, alguna vez van a tal vez encontrarse con fasciola tipo hepática, ¿no? Schistosoma casi no tenemos, ¿no? Entonces aquí esta imagen es referente justamente a lo que es el Ascaris lumbricoide. Aquí vemos el otro parásito que es de los nemátodos, el Strongyloides stercoralis. Aquí vemos la Trichinella spiralis, por ejemplo, otras, sus huevos, ¿no? Porque tienen diferentes formas evolutivas. Esta es una fasciola, ¿no? En este caso vamos a ver que, bueno, seguro la han descrito, la han visto en la parte de parasitología. Bueno, en nuestro libro hay muy pocos datos acerca de esto, pero se complementa con la parte de parasitología, ¿no? Otros son los famosos ectoparásitos. Ahí vemos, por ejemplo, una pulga. Son también denominados insectos, ¿no? O arácnidos. Estos dos grupos vamos a ver que son los que van a desencadenar diferentes tipos de enfermedades. Entre los ejemplos de insectos tenemos la pulga, los piojos, las chinches, ¿no? Las chinches pueden ser de cama, o también, bueno, podríamos hacer referencia a otras especies de chinches, que son, por ejemplo, la chinche besucona, que es el transmisor de la enfermedad del Chagas, ¿no? En realidad es la famosa vinchuca, ¿no? Tenemos también arácnidos, entre ellos ácaros, garrapatas, arañas, y bueno, en nuestro medio hemos tenido bastantes casos de picaduras, obviamente, de diferentes tipos de arañas, desde viudas negras, la araña del rincón y otros, ¿no? Vamos a ver que estos agentes se fijan a la piel o viven sobre ella, o en algunas superficies, como hemos dicho, por ejemplo, la cama. Pueden ser también encontrarse en la superficie de la piel de lo que son los animales, entre ellos los perros, los gatos, ¿no? Y hay diferentes enfermedades, les decía, que pueden desencadenar. Entre las más conocidas, bueno, tenemos las pediculosis, que son en niños, o bueno, en adultos también se puede llegar a dar, ¿no? Que son por piojos, ¿no? Aquí vemos las famosas garrapatas, y pueden ser culpables de la enfermedad de Lyme, o también denominada borreliosis. Tenemos la erliquiosis, la babesiosis, y algunos afectan sobre todo la parte del sistema hematopoyético, a los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Bueno, las garrapatas pueden estar presentes en los perros, por ejemplo, es muy frecuente, y luego por tocarlos, etcétera, o sea, vamos a ver que nos podemos contagiar. Generalmente muerden, y bueno, te pueden transmitir justamente algunos subagentes infecciosos. Por ejemplo, en el caso de las garrapatas, cuando te muerden, te pueden transmitir lo que es la Borrelia burgdorferi, ¿no? Y desencadenar la enfermedad de Lyme, ¿no? Luego tenemos también, aquí está la chinche besucona, que es las vinchucas, ¿no? Aunque no son las únicas chinches, como les he dicho, también tenemos la chinche de la cama, y la chinche de la cama puede desencadenar procesos inflamatorios por su picadura, ¿no? También reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, que es algo también muy frecuente por estas otras chinches, ¿no? ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, de las arañas, bueno, los problemas generalmente son celulitis en la región por necrosis de lo que son los tejidos, ¿no? Y bueno, siempre se van a acompañar de proceso, obviamente, inflamatorio, ¿no? Y hay que descartar, obviamente, siempre otras causas. Generalmente las necrosis
bueno, pueden tener diferentes aspectos, ¿no? Ya vamos a revisar esto en la parte de parasitología y si no lo han revisado, también, bueno, lo vamos a volver a ver en Pato 3 y algo también en medicina interna, ¿no? Otro tenemos, por ejemplo, que otros agentes infecciosos, vamos a ver que son la microbiota, aunque ya había mencionado, por ejemplo, que nosotros convivimos constantemente durante toda nuestra vida con agentes infecciosos, vamos a ver que la microbiota, que son varios microorganismos que residen en nuestro cuerpo y que, bueno, en parte nos ayudan a algunos procesos, vamos a ver que pueden desencadenar, obviamente, enfermedades infecciosas. Sobre todo en otros pacientes con los que tengamos contacto o cuando hay alguna alteración de la continuidad de nuestros tejidos o por el uso de algunos antibióticos, podríamos nosotros también desencadenar enfermedad por nuestra propia microbiota, ¿no? Y generalmente, bueno, la microbiota, vamos a ver que va a determinar también ciertos procesos y la alimentación, algunas costumbres pueden llegarla a alterar, ¿no? Y bueno, para esto justamente les he puesto, no sé si se han fijado, antes de que comience la clase, les he puesto un pequeño video que, bueno, les voy a mostrar, que es bien cortito, justamente sobre esto, ¿no? Sí. Y listo, bueno, como ustedes han podido ver, bueno, la microbiota, vamos a ver que, bueno, es importante en nuestro organismo, cumple diferentes funciones, ¿no? Desde ayudarnos a procesar lo que son los propios alimentos, realizar lo que sería también la producción o síntesis de pequeñas cantidades, a veces también de las vitaminas en el colon, mantener un equilibrio, una homeostasis a nivel obviamente corporal, por eso conviven justamente con nosotros. Y hay diferentes elementos que pueden alterarlo. La alteración justamente de la microbiota normal de una persona se llama disbiosis, ¿no?
vamos a ver que de repente tal vez eso sí les van a llegar a preguntar. Y estas alteraciones de la microbiota normal, vamos a ver que puede llevarnos a desencadenar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, la colitis pseudomembranosa desencadenada por el Clostridium difficile. Esto puede pasar en una paciente generalmente adulta, mayor, que utilice sobre todo lo que son antibióticos por periodos demasiado largos y generalmente por automedicación. Este es uno de los casos que sí podemos encontrar en la práctica clínica. Ahora no es cosa de todos los días, pero sí se pueden llegar a dar, y peor en nuestro medio porque, bueno, la venta libre de antibióticos eh, hace de que las personas puedan cometer errores, sobre todo en tratamientos con estos, ¿no? Luego también puede ser otros desencadenantes para que se altere justamente la obesidad. Vamos a ver que la obesidad puede llevar a tener una menor variabilidad de los agentes que conforman nuestra microbiota, y esto puede permitir también que haya mal metabolismo justamente de lo que sería la parte del tubo digestivo, y alterar obviamente lo que sería la absorción de los nutrientes, ¿no? Tenemos también a las enfermedades de por sí que ya presenten algunos pacientes por situaciones inmunitarias inadecuadas, como por ejemplo la celiaquía o la colitis desencadenada, por ejemplo, por un problema inmunitario como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa o ulcerativa. Vamos a ver que son situaciones en las que también se puede alterar o ver afectada lo que es la microbiota normal en estos lugares. Y a la larga, obviamente, como estamos mencionando, se pueden ver alteradas lo que son las funciones normales, por ejemplo, en este caso del colon, y llevar a una disminución de la capacidad de su absorción, o puede haber demasiada absorción y no se va a llevar a cabo la formación normal de lo que serían en este caso las heces, ¿no? Podrían haber también desarrollo de mayor probabilidad de infecciones bacterianas por otros agentes. Podría haber también activación de mayor inflamación en el tubo digestivo, y que pueda incluso poner en riesgo la vida del paciente por liberación sobre todo de lipopolisacáridos de nuestros agentes de nuestra microbiota, ¿no? Y llevar a una sepsis, a un shock de tipo séptico, ¿no? Entonces, es importante saber que la microbiota tenemos que tratar de mantenerla, conservarla, y se puede mantener obviamente en el organismo gracias también a factores genéticos, ¿no? Y a veces los factores genéticos sí podrían también llevar a cabo una alteración de nuestra microbiota, ¿no? Bueno, el microbioma no es lo mismo que microbiota, ¿no? Ya he dicho que la microbiota es los agentes infecciosos que viven con nosotros, pero el microbioma es básicamente la genética que va a tener este conjunto de agentes bacterianos que conviven con nosotros, ¿no? Y a veces se confunde microbioma con microbiota, aunque el microbioma sí lo he mostrado aquí en esta diapositiva, cuando hemos hablado, por ejemplo, del agente que causa, por ejemplo, la caries, ¿no? Que les había dicho que era el Streptococcus justamente mutans, ¿no? Pero que en su libro también está mencionado como si fuese Streptococcus mitis, dicen, ¿no? Pero es mutans, ¿no? Entonces eso en relación a nuestros agentes infecciosos que viven con nosotros. Y como les había mencionado también anteriormente, bueno, a veces tenemos los estafilococos aerus en la superficie de la piel, y necesitan una herida, una lesión pequeñita para poder desencadenar abscesos o procesos inflamatorios con formación purulenta en el tejido de la superficie y otros, ¿no?
Y también, bueno, el acné sí se menciona también en nuestro libro, por si acaso, que es algo frecuente en la adolescencia en nuestro medio y a veces acuden muchísimo a consulta general, como también en la parte de dermato, y es por el Propionibacterium acnes, ¿no? Y podemos utilizar lo que son algunos antibióticos en este caso para tratar de contrarrestar cuando es demasiado exagerado, digamos, la expresión de las lesiones del acné, ¿no? Y bueno, esto más vamos a llevar para que, bueno, luego tengamos también algo de material para seguir avanzando porque tenemos mañana y el siguiente lunes y el martes, el lunes, tenemos 3 clases todavía, así que no vamos a acabar todo el temario hoy día, ¿ya? Pero ya hemos avanzado bastante. Vamos a ver esto más, que son las técnicas para el diagnóstico de los agentes infecciosos. Y en este caso vamos a ver que hay varias formas de tratar de encontrar los patógenos y esto nos permite justamente la parte patológica a través de técnicas avanzadas en histología y esto nos va a permitir justamente poder encontrar el agente y con ello obviamente dar un diagnóstico para luego hacer una intervención o un tratamiento, ¿no? Aquí he traído, bueno, esta tablita que es más estructurada, un poco parecida a la que ustedes tienen también en su libro. Y tenemos, por ejemplo, entre las técnicas más utilizadas, la de Gram para las bacterias, obviamente, para decir si son positivas o negativas, y generalmente también eso va a interferir en lo que sería el tratamiento, ¿no? Porque no se tratan de la misma forma. Luego la tinción, esta es muy conocida, ¿no? Alcohol ácido resistente, que se utiliza sobre todo para las micobacterias, nocardias, y esto también nos va a permitir realizar el diagnóstico de la tuberculosis, ¿no? Tenemos también las tinciones, por ejemplo, de plata de gomori, les decía, por ejemplo, en el caso de hongo, y también los de plata pueden ser para legionela, neumocistis, por ejemplo, que son otros agentes que también hemos ya mencionado anteriormente, por ejemplo, neumocistis, carini, giroves, y hace rato ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces se puede hacer tinciones de plata para ello. Tenemos el famoso APAS o ácido periódico de Schiff. De repente les van a preguntar porque utilizamos bastante. Aquí por ejemplo, se usa para hongos y amebas y es muy barato, ¿no? Entonces, bueno, y es fácil de acceder. Tinción de musicarmín o musicarmina, cualquiera de los nombres es lo mismo, para criptococosis. Giemsa, por ejemplo, que puede ser para compilobacterias, leishmaniasis, paludismo y otros parásitos. Tenemos también, por ejemplo, las sondas de anticuerpos. En su libro creo que está solamente anticuerpos. Puede ser para virus, riquecias y otro tipo de agentes infecciosos también bacterianos, ¿no? Tenemos también cultivos, se utiliza para todo tipo de agente infeccioso y tenemos varias formas de hacer los cultivos, ¿no? Que seguramente los han revisado un poco tal vez en la parte de microbiología, ¿no? Otras sondas de ADN y reacción en cadena de polimerasa que suelen ser también muy frecuentemente utilizadas hoy en día, es para todo tipo de agentes igual infecciosos, ¿no? Luego tenemos también la espectrometría de masas, esa generalmente es para las bacterias y las micobacterias y a veces alguno que otro hongo puede ser también solicitado. Ese, por ejemplo, de la espectrometría, vamos a ver que lo utilizamos, sí, aquí hay para hacer, pero es un poco caro, entonces en situaciones solamente especiales podemos solicitar, ¿no? Les decía, también la tinción con agentes fluorescentes que hemos visto hace rato puede ser también para hongos, ¿no? Puede ser como, por ejemplo, el calcofluor, que hace rato les había mostrado en una imagen de un microscopio de fluorescencia, ¿no? Es otra técnica también diferente, obviamente, a la plata de Gomori que les estoy mencionando, que también se usa mucho para lo que son los hongos, ¿no?
Y así, bueno, tenemos otras técnicas que tal vez también no están indicadas aquí, que, bueno, nos van a ayudar también a realizar lo que es el diagnóstico. Por ejemplo, podemos hacer histología y con solamente hematoxilina y eosina. Y en este caso, por ejemplo, podemos revisar tanto lo que es citomegalovirus, como hemos visto los ojitos de búho al principio de este capítulo, o podemos utilizar, por ejemplo, igual en enfermedades, sobre todo virales, para ver la balonización, les decía, de los núcleos, eh, o podríamos utilizarlo también para ver candidiasis, se puede ver con el, creo que tengo una imagen aquí, a ver, voy a mostrarles una, solo con hematoxilina y eosina de lo que serían los hongos. Tengo una imagen, les voy a mostrar. Bueno, con ustedes no veo, no voy a ver pato 3, ¿no? Pero tal vez con el doctor sí lo van a revisar, pero no está de más para que ustedes puedan ver cómo se observa la candidiasis. Ahorita les voy a mostrar, tengo una imagencita que estaba bien hecha. No. ¿Por qué no da pato 3, profe? Porque tengo muchos horarios ya, y de hecho les cuento que parece que ya no voy a dar ni pato. Me voy a dedicar a hacer otro trabajo, otro trabajo más orientado a hacer trabajos de investigación. Así que creo que tampoco ya voy a dar esa parte. Ah, bueno. Ya estaba trabajando con eso, profe, antes de empezar la pandemia, con la doctora Hidalgo. Es mucho trabajo esa parte también. Ahorita Es, les voy a mostrar dónde está candidiasis oral. Aquí debería estar. No, blastoma. Ahí está. Con la doctorita Hidalgo están haciendo. ¿Qué están haciendo? entonces, estábamos empezando con un tipo de una semilla para ancianos y iríamos empezar a hacer las pruebas clínicas, pero amaranto, Ah, ya, amaranto. sí, pero ahí todo se fue. Y yo comencé a empezar a visitar los pacientes y hacemos los laboratorios y todo, pero todo se acabó. Creo que la única cosa que continuó fue la investigación de COVID, nada más. Solo COVID. Só COVID, solo. O resto todo parado, todo se ha quedado. ¿Y qué estaban haciendo de COVID? Ah, aquí está ya encontrado. Grupo que estaba en contacto, ¿no? Muchas personas de muchos lugares, entonces estaban vendo todo, creo que hasta las proteínas, parece que había uma coisa bem séria allá de COVID. Pena que não havia mais campo para outras pessoas empezarem, porque eu estava bem com vontade de empezar. Pero no próximo ano vamos a recomeçar todo de novo e o personal da pesquisa é muito aberto da Univai e isso é muito bueno. Foi muito bem recepcionado. Ay, qué bien. Sí. Aquí está, vean la superficie justamente de un pedacito de la mucosa de la cavidad oral y estamos viendo justamente lo que es con hematoxilina y eosina. Con solo hematoxilina, que no es tampoco caro, o sea que es fácil de hacer, se pueden ver, por ejemplo, hifas, ¿no? Estos palitos, 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 palitos acumulados tantos en la superficie es justamente los hongos, ¿no? En este caso, Candida albicans, ¿no? Entonces, también se puede utilizar, ¿no? La hematoxilina y eosina y es súper barato, ¿no? Luego tenemos también, les decía hace rato, los anticuerpos, ¿no? Las IgGs, las IgMs es algo que siempre se solicita en enfermedades infecciosas y no se olviden que generalmente las IgGs, vamos a ver que se encuentran elevadas en situaciones de enfermedades crónicas y las IgMs en situaciones justamente agudas de la enfermedad. Entonces, a veces podemos revisar bien las inmunoglobulinas
y esto nos puede ayudar también en el diagnóstico y ver también en este caso lo que sería el tiempo de la evolución. Generalmente siempre se piden los dos para ver cómo están, si están muy elevados o no, ¿no? Luego podemos hacer otros estudios de otros elementos, ¿no? No siempre van a ser tejidos sólidos, generalmente donde se hacen las preparaciones. Podemos utilizar, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, que es algo que se revisa bastante, por ejemplo, cuando tenemos las meningitis, ¿no? Por ejemplo, meningitis viral, meningitis bacteriana por micobacterias y otros. Generalmente el líquido cefalorraquídeo es un tipo de tejido, en este caso, pero líquido, no es sólido, que nos permite también ver alteraciones por culpa de enfermedades infecciosas. En el caso, por ejemplo, ya vamos a revisar, son cosas de Pato 3, cómo se puede ver el color, el número de células, la cantidad de la glucosa, la cantidad de las proteínas. Esto nos va a permitir obviamente también hacer lo que serían los diagnósticos, ¿no? Generalmente en pacientes que tengan una enfermedad, por ejemplo, viral, no cambia la coloración del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero sí podríamos tal vez ver alteraciones, sobre todo a nivel celular y a nivel, obviamente, de lo que serían las proteínas, ¿no? Y en el caso de enfermedades bacterianas, el líquido cefalorraquídeo generalmente va a presentar o por micobacteria, cambio de coloración del líquido, se suele ver amarillento, purulento o como agua sucia, ¿no? Vamos a ver que va a tener también mucha alteración de lo que va a ser la glucosa, porque generalmente estos agentes van a utilizar para poder hacer sus procesos de la replicación, ¿no? Y del mismo líquido cefalorraquídeo también se puede hacer una revisión de lo que sería el PCR, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que se puede hacer esta revisión y a veces es muy útil también, tanto en infecciones tanto víricas como también de tipo, por ejemplo, también bacterianas, pero es más utilizada para las víricas, ¿no? Por ejemplo, las encefalitis, por ejemplo, por virus del herpes simple, puede ser revisada en el líquido cefalorraquídeo. Y tenemos también otros fluidos que podríamos revisar en nuestro medio también, que son muy útiles, ¿no? Podemos hacer revisión de la secreción, revisión, por ejemplo, de la saliva, por ejemplo, en el caso del Epstein-Barr, o podemos hacer revisión, por ejemplo, no sé, de sangre, por ejemplo, en los hemocultivos, faringocultivos. Tenemos diferentes formas, obviamente, de hacer las tomas de muestras de algún elemento, no solamente tisular sólido, sino líquido, y a veces esto nos permite dar con el diagnóstico, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, les decía que la espectrometría, vamos a ver que se utiliza en situaciones especiales, pero en nuestro medio vamos a ver que es un poco caro y por eso generalmente no solicitamos tanto, digamos, este tipo de estudios, pero son muy útiles, por ejemplo, para poder ver el contenido justamente proteico que se haya formado por culpa de lo que son los microorganismos, ¿no? Y vamos a ver que también sirve para poder revisar diferentes tipos de agentes bacterianos y revisar también lo que serían sus especies, por ejemplo, ¿no? Entonces eso con respecto a lo que sería la espectrometría que hemos mencionado hace rato de masas, o los métodos también llamados proteómicos, así también se pueden denominar, que eso no lo había mencionado, ¿no? Ahorita me he recordado. Y creo que esas son las formas más comunes, ¿no? Cultivos hacemos bastante aquí, sobre todo en pediatría, es pan de todos los días. Ustedes van a ver que
en niños es un poquito difícil, digamos, hacer diagnósticos de enfermedades infecciosas que sean un poco raras, y en ellos sí hacemos hemocultivos, por ejemplo, bastantes. Y en este caso vamos a, también en esta parte del libro existen las famosas enfermedades llamadas emergentes o nuevas, pero estas no son realmente nuevas, ¿no? Las vamos a revisar mañana. Y también, bueno, he dejado un video, no sé si han visto, necesito que hablemos también de las enfermedades llamadas del bioterrorismo, que son características de lo que serían enfermedades que se utilizan con fines justamente de eliminar lo que sería una gran cantidad de población, o como método, digamos, de, no sé, por ejemplo, de como una especie de guerra biológica. Vamos a ver que se puede utilizar también este tipo de agentes, ¿no? Y bueno, pues les dejo para que ustedes puedan ver si quieren. Ya vamos a hablar justamente de esto el día de mañana. Les he dejado un videito aquí, aunque lo vamos a ver y revisar un poco mañana, acerca de los agentes del bioterrorismo y estas enfermedades llamadas también emergentes. Vamos a hablar un poco sobre lo que sería el Bacillus anthracis, que es el culpable del famoso anthrax, que les había mencionado en algún momento que hemos tenido casos hace tiempo, en el año 2000 más o menos, en Estados Unidos, o también denominado carbunco, ¿no? Y que puede darse también en áreas rurales. Ahí justamente en el video les va a mostrar un poquito qué animales podrían, donde habitan ellos, ser lugares donde encontremos este agente, y que tiene ciertas características que pueden hacer que la diseminación de enfermedades por culpa de este pueda ser muy, muy rápido, ¿no? Y de las enfermedades emergentes, bueno, vamos a hablar de algunas de ellas, como por ejemplo el VIH, la tuberculosis, por ejemplo, Zika, que hemos tenido también ya muchos casos, por ejemplo, en Brasil, y en lugares también donde se da el dengue. Tenemos también el desarrollo de la chikungunya. Estos, por ejemplo, son denominadas enfermedades emergentes. No son nuevas por completo, pero son aquellas en las que van a empezar a aparecer bastantes pacientes y en un determinado tiempo, y a eso sí se denomina enfermedad emergente. De hecho, podríamos decir también que el coronavirus entra en este grupo, ¿no? De enfermedades así denominadas como emergentes, porque hemos tenido justamente una pandemia, y ahora es aparentemente algo muy epidémico que va a quedarse entre nosotros, ¿no? Igual que otras enfermedades. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O quieren que sigamos avanzando? Porque la verdad es que nos lo vamos a acabar el tema. Creo que nos falta unas 5, 6 o 5 hojitas, creo ya, para terminar. Y bueno, tenemos 3 clases todavía. ¿Qué dice? ¿Avanzamos? ¿Sigue? Chicos, Depende de usted, doctora. Capaz para ver casos Sí, clínicos al final, pero va a de alcanzar igual el usted. tiempo. Va a alcanzar igual el tiempo. Porque mira, ya estamos en la diapositiva 40. Son 60 nada más. Faltan 20. Mañana tal vez vamos a hacer unas 7, 8. Y ya vamos a estar casi finalizando. Y bueno, los casos clínicos de esta parte del temario, les cuento que tampoco no es difícil. Son cosas muy obvias, por ejemplo, de la tinción alcohol ácido resistente, de estos que les voy a hablar de los agentes del bioterrorismo grupo A, B, C. Ahorita los vamos a conocer mañana, que es algo corto, ¿no? No es tan largo. Y bueno, esto de las tinciones,
de los métodos diagnósticos también segurito les van a preguntar, sobre todo de estos que les he mencionado, el PASHIF, la tinción, por ejemplo, de Gram. Necesito que sepan los cultivos, por ejemplo, y la espectrometría que les he mencionado, que generalmente se piden o solicitan en situaciones especiales. Entonces no son cosas así muy complicadas tampoco en los casos clínicos. Va a dar el tiempo para hacer la revisión, no se preocupe. Además ya no hay feriados, ¿no? Todos sí o sí tenemos que hacer corrido. Ahí quedaremos. Les voy a dar chance más bien para ir a estudiar y concentrarse. Por mí está bien, doctora. Oscar Aldana. Presente, doctora. Alice. Presente. Altamirano. Presente, doctora. Barriga. Presente, doctora. Borda. Presente, doctora. Castrillo. Quino. Presente, doctora. Almeida. Presente, profe. Larraz. Presente. Delgadillo. Presente. Encinas. Presente, doctora. Escobar. Aquí, doctora. Fernández. Presente, doctora. Ferreira. Presente. Galindo. Galindo presente. Rosario. Presente, doctora. Gómez. Presente, doctora. Cielo. Presente, doctora. Gutiérrez. Ángela. Presente, doctora. Gutiérrez Ángela, ¿verdad, doctora? Sí. Steven. Presente, doctora. Eddie. Ana Cristina. Presente, doctora. Hinojosa. Presente, doctora. José. Presente, doctora. Buenos días. Hola, buen día. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Presente, doctora. Ah, ya. Erika Mita. Presente, doctora. Jennifer. Presente, doctora. Alexa. Borrego no está, ¿no? Andrés Parco. Pérez Marco. Pérez, presente, doctora. Piera. Doctora Piera, su micrófono está mal, puso en el chat, no está pudiendo. Ah, ya. Ille. Doctora, perdón, ¿me Doctora. escucha Parco? ¿Quién? Parco, doctora, mi micrófono no prendió. Parco, está ahí arriba, por favor. Ya. Sofía Rico. Marisol Sánchez. Presente, doctora. Caimanque. Presente, doctora, acá estoy. Choque. Presente, doctora. Pérez Benjamín. Presente. Núñez. Presente. Antesana. Presente, doctora. Y Achapa. Presente, doctora. Presente. A los del F2 les han mostrado sus notas prácticas, ¿no? Chicos. Sí. Sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Hoy día yo creo que ya lo voy a subir al SIU. Bueno, si es que está dando el SIU, pero es que se ha caído igual el sistema. A ver, vamos a ver. Ya, chicos, mañana entonces vamos a hacer esta parte de emergentes, bioterrorismo y luego las medidas de defensa del cuerpo humano. Y ya vamos a estar casi finalizando el tema. ¿Ya? Ya, doctora, hasta mañana entonces. Hasta mañana, aprovechen el tiempo, miren Adiós, las doctora, 9 para gracias. tomar un tecito, estudien fisiología. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, chao. Bien.
Doctora.